É enorme prazer ter no Brasil o nosso ídolo, quem a gente considera sucessor da linha misesiana, El profesor Hans. El profesor Hans. Ele, para quem não conhece, eu duvido que tenha alguém aqui que não o conheça, mas ele avançou, entre outras Aporte a lo contribuições, natural en el argumentativo a partir del profesor y para presentar. Através da teoria da ética argumentativa que ele desenvolveu, baseada em Habermas, que foi professor dele, e então é uma enorme honra apresentar. El profesor Hans Hermann Haber es miembro del Instituto Ludwig von Mises, presidente de la Sociedad de Propiedad y Libertad, la revista de estudios libertarios y la revista periódica de la Universidad Austriaca de Economía en Frankfurt. Of Austrian Economics. Recebeu PhD e fez seu pós-doutorado na Goethe University em Frankfurt, Alemanha. E é o autor, entre outros trabalhos, de uma teoria sobre socialismo y el capitalismo, la democracia, el Dios que fracasó y la economía y la ética de la propiedad privada. Profesor Kalpe. Primero quiero agradecer a Helio por esta invitación, y quiero agradecerles a todos por asistir a esta conferencia y acompañarme un poco para escuchar, con suerte algo emocionante y al menos para algunos de ustedes bastante nuevo. Permítanme comenzar hablando brevemente de lo que me refiero como el problema del orden social. Imagina a Robinson Crusoe solo en su isla. Robinson Crusoe puede hacer en su isla lo que quiera. El problema de la cooperación social, el problema de la conducta humana ordenada, simplemente no surge para él. Para que surja este problema, es necesario que aparezca una segunda persona en la escena. Así que el viernes aparece en escena. Ahora imagina que esta isla es como el jardín del Edén. Existe una sobreabundancia de bienes. Todo está disponible de forma gratuita, al igual que el aire que respiramos suele estar disponible de forma gratuita. Mientras este sea el caso, obviamente no pueden surgir conflictos entre Robinson Crusoe y Fraida. Porque haga lo que haga una persona, nunca le quita nada a nadie más. El suministro actual de bienes para él es tan alto como lo era inicialmente, y quedan tantos bienes para el viernes como antes. Un conflicto entre Robinson Crusoe y el viernes solo puede surgir en la medida en que los bienes son escasos, en la medida en que los bienes no existen en superabundancia. En el jardín del Edén, solo existen dos cosas que son escasas, y solo pueden surgir dos tipos de conflictos. ¿Qué es escaso incluso en el jardín del Edén, donde existe la sobreabundancia de todo lo demás? What is scarce even in the Garden of Eden where there is the superabundance of everything else? Lo que escasea en el jardín del Edén es, por un lado, mi propio cuerpo físico. Solo tengo una de ellas y la sala de pie donde descansa mi cuerpo. Si Robinson Crusoe quiere hacer algo con el cuerpo de Viernes, o Viernes quiere hacer algo con el cuerpo de Robinson Crusoe, si Robinson Crusoe quiere estar exactamente en el lugar donde está el viernes, entonces surge un conflicto porque hay escasez de bienes y necesitaríamos en el jardín del Edén también reglas de cooperación humana pacífica, de cooperación humana ordenada. Para evitar este tipo de conflictos que acabo de caracterizar. Y en el mundo real, que se caracteriza, por supuesto,
por la escasez general, donde todo es escaso, necesitaríamos reglas que permitan evitar conflictos con respecto a todo tipo de bienes escasos. Ahora, en la historia del pensamiento social y político, todo tipo de y este problema, cómo organizamos las relaciones pacíficas frente a los bienes escasos es lo que llamo el problema del orden social. En la historia del pensamiento social, se han hecho todo tipo de propuestas sobre cómo resolver este problema de orden social. Y debido a que se han hecho una multitud de propuestas, muchas personas han pensado que no hay una solución única y correcta para el problema del orden social. Pero quiero argumentar que sí, existe un problema correcto para el problema del orden social. Existe una respuesta exacta y correcta a la pregunta, ¿cómo podemos evitar los conflictos interpersonales dado que hay escasez de bienes? Permítanme esbozar brevemente cuál es la solución correcta. Es una solución que se conoce desde hace mucho tiempo. Se ha refinado un poco a lo largo de los siglos, pero la solución es bastante simple, como reconocerá muy rápidamente. Permítanme formular primero la solución para el jardín del Edén. Para el paraíso allí, solo necesitamos una regla. Y esa regla es que todos pueden hacer lo que quieran, pueden moverse donde quieran, ocupar el lugar que quieran, siempre que ningún otro cuerpo esté parado en el mismo lugar. Es decir, o para formular de manera diferente, podemos colocar o mover nuestros propios cuerpos a donde queramos, siempre que nadie más ya esté ocupando o de pie en un lugar determinado y fuera del jardín del Edén, es decir, en el mundo real de la escasez total. Hay 4 reglas interrelacionadas que las personas deben seguir para evitar todo tipo de conflictos. El primero es que cada persona es propietaria exclusiva de su propio cuerpo físico. Puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. A nadie se le permite interferir con él. Si quiero hacerle algo a otra persona, entonces necesito el permiso de esa otra persona para hacerlo. Esa es la primera regla. Podemos ver de inmediato que intuitivamente no hay otras alternativas. ¿Quién más debería ser el dueño de mi cuerpo físico, excepto yo? ¿Quién más debería ser el dueño de Robinson Crusoe, excepto Robinson Crusoe? ¿Deberías poseerlo? ¿O deberían Fraida y Robinson Crusoe ser dueños de cada uno de los bazares conjuntamente? Pero inmediatamente ves que esto no evita conflictos. Causa conflictos. Hace que los conflictos, por así decirlo, sean permanentes. La segunda regla es que cada persona es el propietario privado o exclusivo de todos los recursos o bienes dados, por la naturaleza que ha percibido como escasos y apropiado por primera vez. También puede formular esto: el que usa algo que anteriormente no tenía dueño por primera vez se convierte en el dueño de esta cosa. Una vez más, las alternativas serían: ¿quién más debería poseerlo? Alguien que no era el primero que le hace algo a otra persona, el segundo, o el segundo y el primero juntos. Y de inmediato reconocemos de nuevo que las reglas alternativas no evitarían los conflictos, pero harían permanente el conflicto de hecho permanente. Y la tercera y cuarta regla siguen básicamente de la primera y la segunda. Es decir, toda persona que, con la ayuda de su cuerpo y de las cosas de las que se apropió por primera vez, produce algo nuevo, se convierte en propietaria de lo que ha producido, siempre que no dañe físicamente la propiedad de los demás en el curso de la producción de lo que ha producido.
physically damage the property of others in the course of producing what he has produced. Y la cuarta regla es que una vez que un bien ha sido apropiado por primera vez o ha sido producido, la propiedad de dicho bien solo puede adquirirse mediante una transferencia voluntaria de un propietario anterior a un propietario posterior. Esas son todas las reglas. Si siguiéramos estas reglas, entonces todos los conflictos podrían evitarse y tendríamos paz eterna, por así decirlo. La cooperación siempre se desarrollaría de una manera completamente fluida. Puedo ahorrarme la tarea de dar una justificación detallada de estas normas. Lo he hecho en varios escritos míos, pero confío en que intuya intuitivamente que en nuestra vida diaria, en general, reconocemos estas reglas y actuamos de acuerdo con estas reglas de todos modos. Ahora permítanme enfatizar, sin embargo, esto, contrario a la afirmación que se escucha con frecuencia de que la institución de la propiedad privada como la describí, propiedad privada en cuerpos, propiedad privada en cosas previamente desconocidas, etc. En contraste con la afirmación que se escucha con frecuencia de que la propiedad privada es solo una convención, quiero enfatizar que definitivamente no es así. Una convención tiene un propósito, y una convención se caracteriza por el hecho de que existe una alternativa a ella. Por ejemplo, el alfabeto latino que utilizamos sirve para la comunicación escrita, y existe una alternativa a él. Tenemos, por ejemplo, un alfabeto cirílico que podemos usar en lugar de usar el alfabeto latino. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de las normas? ¿Cuál es el propósito de las reglas? Y la respuesta es que, si no hubiera conflictos interpersonales de ningún tipo, entonces no necesitaríamos reglas de ningún tipo. Solo necesitamos reglas. Solo necesitamos normas sociales. Porque hay conflictos en este mundo y el propósito de las normas o reglas es evitar conflictos que de otro modo serían inevitables. Una norma que generaría un conflicto que crea conflictos es contraria al propósito mismo de una norma o una regla. O también podemos decir que una norma que crea conflictos es una perversión en lugar de lo que se supone que debe hacer una regla, es decir, ayudarnos a evitar conflictos. Y con respecto al propósito de evitar conflictos, entonces la institución de la propiedad privada definitivamente no es solo una convención porque no existe una alternativa a ella. Solo la propiedad privada o exclusiva permite evitar todos los conflictos que de otro modo serían inevitables. Y solo el principio de la adquisición de la propiedad por actos de apropiación original, es decir, de apropiarse de algo que antes no tenía dueño, hace posible que los conflictos se puedan evitar desde el principio de la humanidad en adelante, por así decirlo, hasta su final. Porque el primer apropiador de algo no involucró a nadie en ningún conflicto. Él era el primero, nadie más estaba allí. Entonces, la primera apropiación de algo como propiedad privada es una forma libre de conflictos de transferir algo que, anteriormente era una cosa externa a algo que es propiedad privada. Ahora, el siguiente problema que quiero abordar es el problema de la aplicación del orden social y la protección de los derechos de propiedad privada. Ahora, incluso si la gente reconoce, por así decirlo, la validez de las reglas que he explicado, y aunque sepamos cómo evitar todos los conflictos, es posible que a algunas personas simplemente no les importe que digas, oh, sé cómo evitar conflictos, pero no quiero evitar conflictos.
Me beneficio. Espero beneficiarme personalmente al involucrarme en conflictos con otras personas. Entonces, lo que toda sociedad necesita son, por supuesto, también instituciones y mecanismos que hagan cumplir estas reglas, que se ocupen de los que rompen las normas, de los que rompen las reglas que simplemente no se comportan de manera civilizada. ¿Cómo llevamos a cabo esta tarea? Es decir, ¿cómo lidiamos con asesinos, violadores, ladrones y la gente criminal normal con la que todos estamos familiarizados? ¿Quién se supone que debe asegurarse de que estas personas sean puestas en orden? La respuesta estándar que se da a esta pregunta. La respuesta que también da, por ejemplo, Ludwig von Mises a esta pregunta es, ¿esta es la tarea del Estado? Es decir, la aplicación de la ley y el orden es el primer y principal deber del Estado. Ahora, si esta respuesta es correcta o no, depende de cómo se define el Estado. Y te doy la definición estándar del Estado. No una definición loca que se me haya ocurrido, sino la definición que se encuentra en casi todos los libros de texto. ¿Qué es un Estado? Y la definición es que el Estado es una agencia que se caracteriza por dos características únicas. Primero, el Estado es un organismo que ejerce el monopolio territorial de la toma de decisiones en última instancia en todos los casos de conflicto. El Estado es la institución que decide quién tiene razón y quién está equivocado, y no hay apelación más allá del Estado. Nadie está por encima del Estado y las implicaciones de esto se aclararán a medida que avance. Esto también significa que el Estado es el árbitro final en todos los casos de conflicto que involucre al Estado mismo. Es decir, si el Estado o los agentes del Estado están involucrados en un conflicto con otras personas, el Estado o los agentes del Estado deciden quién tiene razón y quién está equivocado en ese tipo de conflictos. También. Y la segunda característica única del Estado es que el Estado es un monopolio territorial de los impuestos. Puede determinar unilateralmente lo que las personas deben pagar al Estado por desempeñar esta función de ser el juez supremo en todos los casos de conflicto. Ahora, tan extendida como está la visión estándar con respecto a la necesidad de la institución del Estado como proveedor de la ley y el orden, se encuentra en clara contradicción con las leyes y principios económicos y morales elementales. Déjame explicarte esto rápidamente. Entre economistas y filósofos hay dos proposiciones con las que están de acuerdo casi universalmente. La primera es que todo monopolio es malo desde el punto de vista de los consumidores, no desde el punto de vista de los productores. A todo productor le encanta ser un monopolista, pero desde el punto de vista de los consumidores, los monopolios son malos por la siguiente razón: el monopolio se define en el sentido clásico, como una empresa que tiene un privilegio exclusivo. Yo, la firma A, soy la única a la que se le permite producir un determinado producto. Nadie más puede producir este producto o servicio, excepto yo. ¿Por qué es malo desde el punto de vista de los consumidores? Es fácil de predecir. Es malo desde el punto de vista de los consumidores porque, protegido de los competidores potenciales, el precio de este bien o servicio será más alto de lo que sería de otra manera y la calidad de este bien o servicio será más baja de lo que sería de otra manera. Y la segunda afirmación en la que casi todos los filósofos y economistas están de acuerdo es la producción de la ley y el orden.
Es decir, la aplicación de las leyes o la producción de seguridad es la función principal del Estado. Y el Estado se define, como acabo de explicar antes, como un monopolio territorial de la toma de decisiones finales. Ahora, obviamente, ambas afirmaciones son incompatibles. Es decir, se contradicen entre sí. El monopolio es malo por un lado, pero para la producción de seguridad necesitamos un monopolista, necesitamos al Estado. Ahora, la mayoría de los filósofos y economistas ni siquiera se preocupan por esta contradicción. Ni siquiera parecen ser conscientes de esta contradicción. Y si se dan cuenta de ello, o si de alguna manera ellos mismos reconocen que hay alguna contradicción entre las dos afirmaciones, entonces la salida habitual es decir, entonces hay algo mal con la afirmación de que todos los monopolios son malos. Y nos atenemos a la proposición de que la ley y el orden deben ser proporcionados por un monopolista. Es decir, no encuentran fallas en la primera proposición. Un fallo con la primera proposición, pero no con la segunda proposición. En cambio, quiero argumentar que es exactamente al revés. La proposición de que los monopolios son malos es cierta. La proposición de que el Estado tiene que ser un monopolista para hacer cumplir la ley y el orden es en realidad falsa. Como monopolista territorial de la toma de decisiones finales y la aplicación de la ley, el Estado no es como cualquier otro monopolista. Es decir, como un monopolista de la leche o un monopolista de automóviles que produce leche a precios demasiado altos y de calidad demasiado baja o automóviles a precios demasiado altos y de calidad demasiado baja. A diferencia de nuestros otros monopolistas, el Estado no es solo una institución que produce bienes inferiores, bienes malos, bienes de baja calidad, sino que en realidad produce malos. Es decir, bienes que en realidad no son bienes en absoluto, lo que llamamos males. De hecho, el Estado primero debe producir males, especialmente en forma de impuestos, que obviamente no son buenos. No estoy gritando, vamos, hazme algo bueno y quítame los impuestos. Obviamente no es bueno. Así que el Estado, para hacer algo bueno en absoluto o algo que parece que podría ser bueno, primero debe hacer algo malo para realmente hacer algo bueno. Ahora bien, si una agencia es el juez último en todos los casos de conflicto, entonces también es, como ya indiqué, el juez en todos los casos de conflicto que involucran al propio Estado, un monopolista de la toma de decisiones finales. Entonces no solo evitará conflictos y arbitrará para que los conflictos se resuelvan. Si puedes decidir quién tiene razón y quién está equivocado en cada caso, incluso en los casos que te involucran a ti mismo, entonces provocarás y causarás conflictos y, por supuesto, decidirás estos conflictos a tu favor. Para usar un ejemplo drástico, te golpeé en la cabeza. Luego te quejas de que, ¿por qué me golpeaste en la cabeza? Y luego digo, está bien, soy el juez en este caso y te digo que me miraste de una manera muy extraña y tuve la sensación de que tenía que golpearte en la cabeza y ahora solo tienes que pagarme. Además, para colmo, porque hice este veredicto muy justo de que merecía ser golpeado en la cabeza por mí mismo. También debe quedar claro que las constituciones o los tribunales supremos o algo así no cambian nada en este sentido. Porque las Cortes Supremas o las constituciones necesitan ser interpretadas. Además, ¿por quién son interpretados? Son interpretados por empleados de la misma organización que causó el conflicto en el primer caso.
Y, por supuesto, es predecible que, en general, siempre decidirán a favor del Estado mismo. Después de todo, ellos mismos son agentes de esta agencia. Lo que podemos predecir es que en lugar de reconocer los derechos de propiedad privada y las leyes que son eternamente las mismas, los estados sustituirán la legislación por la ley. Es decir, ellos hacen la ley, hacen leyes que dicen, está bien si te pego en la cabeza a veces. Además, como juez último, el Estado es también un monopolista de los impuestos. Es decir, puede determinar unilateralmente, sin el consentimiento de los afectados por ella, lo que sus súbditos deben pagar por este servicio que el Estado prometió que el Estado presta. En otras palabras, el Estado es, por definición, un protector de la propiedad expropiadora. Te das cuenta de que esto es obviamente una contradicción en los términos, y luego motivado, como todos los demás, por la idea de que cuanto más dinero puedo gastar, mejor estoy y cuanto menos trabajo, menos tengo que trabajar para algo, mejor estoy. Además, es previsible que la cantidad de impuestos recaudados aumente continuamente y la protección ofrecida. La protección de la vida y la propiedad por parte del Estado disminuirá continuamente. Para el Estado, lo mejor es maximizar el gasto en lo que llaman protección de la vida y la propiedad y, de hecho, minimizar la producción real de protección de la vida y la propiedad. Ahora quiero añadir a esto que estos errores involucrados en el estatismo general, es decir, en la idea de que necesitamos un Estado con el fin de proteger nuestras vidas y nuestras propiedades. Hay errores adicionales involucrados cuando se trata de la idea de un Estado democrático. En particular, la forma tradicional premoderna de un Estado es la de una monarquía absoluta. Pero las monarquías fueron criticadas porque especialmente también por los liberales clásicos porque dijeron que las monarquías descansan en privilegios. El rey tiene privilegios en comparación con los súbditos regulares. Las monarquías son incompatibles con la idea de igualdad ante la ley de todas las personas. Ahora, lo que propusieron y los opositores democráticos de los estados monárquicos fue que tenemos que abrir la entrada al Estado a todos, y eso supuestamente hace que todos sean iguales ante la ley. Ahora todo el mundo puede convertirse en rey, por así decirlo. Sin embargo, esta igualdad democrática en la que todos pueden convertirse potencialmente en reyes es algo completamente diferente de la idea de una ley universal que se aplica a todas las personas de la misma manera. El dualismo objetable entre una ley superior de los reyes y una ley inferior, por así decirlo, de la gente común, existe bajo una condición democrática, al igual que antes. La única diferencia es que los privilegios ya no son privilegios personales, privilegios de la clase noble o del rey, sino que son privilegios funcionales. Eso es, hay, en las democracias, una diferencia entre lo que llamamos derecho privado, que es el derecho que cubre la relación entre los ciudadanos privados, y el derecho público que protege a los funcionarios públicos y regula lo que los funcionarios públicos pueden hacer. Existe una diferencia entre el derecho privado y el derecho público, y el derecho público es, por así decirlo, superior al derecho privado. En democracia, si eres funcionario público, puedes hacer cosas que como ciudadano privado no se te permitiría hacer.
Así como un rey podía hacer algo que la gente privada no podía hacer. Como persona privada, no puedo sacar su dinero de su billetera, se considera robo. Por otro lado, si lo hago como funcionario público, entonces se llama tributación. Si como persona privada te robo dinero y luego hago algo beneficioso para otra persona, se lo doy a la siguiente persona que está a mi lado. Esto se llamaría robo y cercado de bienes robados. Si lo haces como funcionario público, entonces se llama política social. Si te tomo, te secuestro, te obligo a trabajar para mí como ciudadano privado. Esto se consideraría esclavitud y sería castigado por ello. Por otro lado, si soy un funcionario público, te tomo esclavo. Sirves en el ejército durante 2 años o algo así, entonces eso se llama público. Te estoy obligando a hacer un servicio público para que te des cuenta de que esta diferencia entre dos tipos de leyes existe en la democracia tanto como en la monarquía. Pero las cosas son incluso peores que esto, porque miren lo que sucede cuando reemplazamos a los reyes por gobernantes democráticos. El rey consideraba el país, por así decirlo, como su propiedad privada. Podría venderlo, podría pasarlo en forma de herencia a la siguiente generación y así sucesivamente. Bajo la democracia, se reemplaza a alguien que considera al país su propiedad personal por alguien que es la persona que es un cuidador temporal durante un cierto periodo de tiempo del país. No puede vender el país y quedarse con el dinero él mismo, pero puede hacer uso del país durante el tiempo que esté a cargo. ¿Eso hace la diferencia? La respuesta es que marca una gran diferencia. Imagina que te doy una casa y te digo que eres el dueño de la casa. Puedes venderlo. Puede ver qué sucede con el valor de mercado de la casa. Si le haces esto a la casa o aquello a la casa, puedes transmitirlo en forma de herencia. Entonces, en general, tenderá a preservar el valor de la propiedad. Por otro lado, te digo la misma casa que no es de tu propiedad, no puedes venderlo, no se puede transmitir como una forma de herencia a otra persona. Pero durante 4, 8 años, puedes usarlo como mejor te parezca y tratar de ganar todo el dinero que puedas con él. Ahora, lo que hará es, por supuesto, participar en el consumo de capital, es decir, incluso si la casa se arruina posteriormente, pero tuviste 4 años gloriosos en los que pudiste hacer todo tipo de ingresos con el uso de esta casa. Entonces, la diferencia entre un rey y los cuidadores democráticos, los reyes, en general, tienen una perspectiva a largo plazo y, en general, tienden a preservar el valor de su propiedad porque se considera su propiedad. Los gobernantes democráticos intentan robar al país lo más rápido posible porque saben que después de 4 u 8 años, es posible que ya no tengan la oportunidad de hacerlo. Entonces, ahora llego a cuál es la solución al problema del orden social y la aplicación del orden social. Los estados son desastres en este sentido por razones que expliqué. La solución es lo que yo llamo una sociedad de derecho privado. ¿Qué es una sociedad de derecho privado? Una sociedad de derecho privado es una sociedad en la que cada institución individual está sujeta a una y la misma regla, las reglas que expliqué al principio. No existe una ley pública que otorgue privilegios a nadie, a una persona en particular o a cualquier función específica que las personas realicen. A nadie se le permite adquirir propiedad por ningún otro medio que no sea la apropiación original, la producción o el intercambio voluntario. Nadie tiene derecho a expropiar a nadie. Nadie tiene derecho a gravar a nadie. Nadie puede impedir que otro entre con sus propios recursos en cualquier línea de producción de bienes o servicios, en la que quiera entrar. Es decir, no existen monopolios de ningún tipo.
y específicamente al problema que tenemos entre manos en una sociedad de derecho privado, la producción de seguridad, es decir, asegurarse de que nadie infrinja las leyes y de que las personas que infrinjan las leyes sean atrapadas, castigadas, etc. Esto también lo hacen empresas individuales financiadas libremente, agencias de policía, agencias de seguros y agencias de arbitraje y arbitraje financiadas libremente. Ahora, sería un tanto presuntuoso tratar de predecir exactamente cuál será el resultado de esto, pero podemos predecir ciertas características estructurales fundamentales de dicha sociedad. Primero, mientras que en una sociedad compleja basada en la división del trabajo, la autodefensa solo jugará un papel secundario, y lo explicaré más adelante. ¿Por qué? Debe quedar claro desde el principio que en una sociedad de derecho privado, el derecho de todos a defenderse es sacrosanto. Es decir, nadie discute el derecho de las personas a participar en defensa propia. En marcado contraste con la situación actual. Es decir, a la situación de estatus actual con la que, por supuesto, todos estamos familiarizados, que hace que las personas estén cada vez más desarmadas e indefensas contra los agresores. En una sociedad de derecho privado, no existirían restricciones a la propiedad privada de armas de fuego y otras armas. El derecho elemental de todos a participar en defensa propia, a proteger su vida y propiedad contra los invasores sería sagrado, por así decirlo. Y sabemos por El Salvaje Oeste, que no era tan salvaje como se representa en las películas del Salvaje Oeste, que el derecho de las personas a portar armas es enormemente poderoso. En El Salvaje Oeste, no ocurría con mucha frecuencia, casi nunca que alguien intentara robar un banco. Porque si tratabas de robar un banco, en casi todos los casos, estabas muerto antes de salir del banco porque todos los cajeros estaban armados y la posibilidad de salir de esta situación era casi inexistente. Existe una gran cantidad de literatura al respecto. Qué seguras son las sociedades en las que a las personas se les permite poseer armas. Hay un libro del economista estadounidense John Lott con el título Más armas, menos crimen, y da una amplia ilustración empírica de esta afirmación. Cuantas más armas están en manos privadas, menos crimen hay. Suiza, por ejemplo, es un país fuertemente armado. Todos los hombres suizos tienen ametralladoras en casa con municiones, y la tasa de criminalidad en Suiza es más baja que en casi cualquier otro país que yo conozca ahora. Pero al igual que en la sociedad compleja de hoy, no producimos nuestros propios zapatos, teléfonos o automóviles, sino que confiamos en la visión del trabajo en una sociedad de derecho privado. En general, cuando se trata de la producción de seguridad, también confiaríamos en productores especializados y de ninguna manera confiaríamos exclusivamente en la autodefensa. La mayoría de los servicios de seguridad se realizarán en una sociedad de derecho privado, luego proporcionados por agencias especializadas que compiten por clientes que pagan voluntariamente por varias compañías de policía, arbitraje y seguros. Ahora, si quisiera resumir en una palabra cuál sería la diferencia decisiva y la ventaja de una industria de seguridad competitiva en comparación con la actual forma estatista de proporcionar seguridad. Si quisiéramos caracterizar en una palabra cuál sería la diferencia, entonces esta palabra sería contrato. El Estado con el que todos estamos familiarizados como el máximo tomador de decisiones y juez, opera, como todos saben, en una especie de vacío legal sin contrato.
No existe ningún contrato entre el Estado y sus ciudadanos. No está fijado contractualmente. Tampoco se fija que es realmente propiedad de quien y que, en consecuencia, debe protegerse. ¿No se fija qué servicio debe prestar el Estado? ¿Qué pasará si no estamos satisfechos con lo que hace el Estado y no se arregla? ¿Cuál es el precio que debemos pagar por este supuesto servicio que brinda el Estado protegiendo nuestras vidas y nuestros bienes? Tampoco es fijo. ¿Qué pasa si llegamos a la conclusión? Miren, ustedes no hicieron lo que dijeron que harían. ¿Qué? ¿Ahora? Ahora imagine algo como esto. Imagine que habría una agencia privada que le ofrecería servicios de protección y simplemente le dirían algo, como esto. No le garantizaré contractualmente nada. No le diré qué cosas específicas consideraré como su futura propiedad protegida. Tampoco te diré a qué me obligo a hacer de acuerdo si, según tu opinión, no cumplo con mi servicio. Pero en cualquier caso, me reservo el derecho de determinar unilateralmente el precio que debe pagarme por dicho servicio indefinido. Ahora, cualquier proveedor de seguridad desaparecería inmediatamente del mercado si le hiciera este tipo de oferta. Pero este es exactamente el tipo de oferta que los estados le hacen a usted. En cambio, cada productor de valores privado y financiado libremente debe ofrecer a sus posibles clientes un contrato. Y estos contratos deben, para que parezcan aceptables para los clientes, contener descripciones claras de la propiedad que desean proteger. Eso es lo que ellos consideran como suyo. Deben tener servicios y obligaciones mutuos claramente definidos y cada parte de un contrato durante la duración y hasta el cumplimiento del contrato estaría obligada por los términos acordados en el contrato, y cualquier cambio en el contrato solo sería posible si ambas partes del contrato lo aceptan. Por el contrario, te das cuenta de que el Estado también cambia las reglas del juego a medida que avanza. Aprueba leyes que hacen que algo que ayer era legal, mañana ilegal y viceversa. Por supuesto, no sería posible si tiene una relación contractual con otra persona. Y específicamente, para que parezcan aceptables para los compradores de valores, estos contratos deben contener disposiciones sobre lo que se hará en caso de conflicto o disputa entre el protector y las personas protegidas. Eso es. Todos sabemos que pueden surgir conflictos como este. Tengo una disputa con la policía que se supone que quiere protegerme, con la agencia de seguros que se supone que me asegura, con la agencia de arbitraje que se supone que debe arbitrar en conflictos. ¿Qué hacemos en tal caso? Obviamente, un contrato solo parecería aceptable para los clientes potenciales si hay una disposición. ¿Qué pasará en esos casos? Y en esos casos, solo hay una solución. La solución es la aseguradora, la agencia protectora y el protegido. Las personas supuestamente protegidas solo pueden ponerse de acuerdo en algo donde dicen, en ese caso, recurrimos a un arbitraje independiente de terceros. Esto es algo muy diferente de la situación actual en la que cada vez que vamos a apelar una decisión, el próximo tribunal de apelación también forma parte de la misma organización.
El énfasis aquí es que la tercera parte debe ser independiente, de lo contrario, los clientes y las ofertas de protección no podrían ponerse de acuerdo en esto. Y estos árbitros, estas agencias de arbitraje independientes se caracterizan de nuevo por el hecho de que también son organizaciones de libre financiación. Y si no hacen lo que las aseguradoras y las aseguradoras esperan de ellos, es decir, encontrar una solución que todos los sitios involucrados consideren justa, no volverán a ser elegidos como un tercer partido independiente en el futuro. Es decir, en este mercado de terceros independientes, solo aquellas personas podrán sobrevivir que tengan la capacidad de encontrar soluciones que se consideren mutuamente beneficiosas en general. Y alguien que es considerado parcial, un juez parcial, un árbitro parcial, simplemente desaparecerá del mercado de los árbitros. Ahora, de esta ventaja fundamental de una sociedad de derecho privado, se derivan una serie de ventajas adicionales. La ventaja fundamental es que existe una relación contractual en lugar de un vacío extracontractual como es el caso actualmente. La competencia entre la policía, las aseguradoras, los árbitros, etc., por los clientes que pagan provocaría una tendencia a una caída continua del precio de la protección por valor asegurado, lo que haría que la protección, por así decirlo, fuera cada vez más asequible. Mientras que en las condiciones monopolísticas actuales, el precio de la protección aumenta continuamente y la calidad de la protección disminuye continuamente. Además, como ya he indicado, la protección y la seguridad son bienes y servicios que compiten con todo tipo de bienes y servicios. Si se asignan más servicios a la protección, hay menos recursos disponibles para comprar una casa o un automóvil o irse de vacaciones. O si ofrezco más protección para un grupo, se puede ofrecer menos protección para otro grupo. Como monopolista financiado con impuestos que brinda protección, todas estas decisiones sobre cómo asignar recursos para este o aquel propósito son completamente arbitrarias. En marcado contraste, en el sistema de agencias de protección que compiten libremente, desaparecería toda arbitrariedad de asignación sobre o bajo la producción de seguridad. Se concedería a la protección la importancia relativa que tiene a los ojos de los distintos consumidores. Algunas personas quieren que se gaste más dinero en ello, otras quieren gastar menos dinero en ello, y todos y cada uno, en una sociedad de derecho privado, recibirían protección de acuerdo con sus propios deseos y su propia voluntad de pagar por los servicios específicos. Ahora, la ventaja más importante de una producción privada de la ley y el orden basada en contratos, sin embargo, es de naturaleza cualitativa. En primer lugar, hay una lucha contra el crimen. El Estado es notoriamente ineficiente a la hora de combatir el crimen porque los agentes estatales encargados de esta tarea de proteger nuestras vidas y propiedades se pagan con impuestos. Es decir, se les paga independientemente de su productividad. ¿Por qué alguien debería trabajar si a uno también se le paga por no hacer nada en absoluto? ¿Por qué debería correr tras criminales, por así decirlo? Si es mucho más agradable, por ejemplo, repartir boletos de estacionamiento o tomar café en las tiendas 7-Eleven. De hecho, es de esperar que los agentes del Estado incluso tengan interés en mantener los índices de criminalidad moderadamente altos, porque de esta manera siempre pueden justificar que necesitan asignaciones presupuestarias más grandes que las que recibieron en el año anterior.
than they received in the previous year. Y las cosas son aún peores. Los agentes del Estado no indemnizan ni indemnizan a las víctimas. Se supone que deben protegernos, pero ¿y si fallan? Entonces pagan algo a esas personas a las que se suponía que debían proteger pero que no protegieron con éxito. Es decir, para el Estado, las víctimas de delitos y la indemnización y compensación de las víctimas desempeñan, en el mejor de los casos, un papel muy insignificante. El Estado no indemniza a las víctimas de delitos. Por el contrario, las víctimas de los daños se sienten aún más insultadas al hacerlas pagar por los delincuentes que son arrestados. Son los contribuyentes los que tienen que pagar por el muesli, la televisión y el entretenimiento del tenis de mesa que reciben los delincuentes que se encuentran en instalaciones criminales en lugar de ser compensados por el daño que se les hizo. Ahora, la situación en una sociedad de derecho privado es obviamente completamente diferente. Los proveedores de seguridad y, en particular, las aseguradoras, deberán indemnizar a sus clientes en caso de daños reales. De lo contrario, simplemente no encontrarían clientes. Y debido a esto, deben operar de manera eficiente. Deben ser eficientes en la prevención del delito, porque si no lo son en la prevención del delito, entonces tienen que pagar. Deben ser eficientes para encontrar los bienes que le robaron porque si no los encuentran, entonces tienen que pagar. Tienen que comprarte un televisor nuevo. Los estados no hacen nada de esto. Siempre pongo el ejemplo. A un amigo le robaron su VW en Italia. Fue a la policía italiana, dijo que me robaron el coche. De acuerdo, llenamos nuestro informe, y luego preguntó qué pasaría ahora. Y la policía dijo que no. Sí, presentamos este informe, lo ponemos en un pequeño folleto y eso es todo. Luego informó de este caso a su agencia de seguros alemana y 3 días más tarde los agentes de seguros alemanes encontraron el coche. Por una razón obvia, si encuentran el automóvil, no necesitan pagar por un automóvil nuevo. El Estado no paga un auto nuevo, archivan cosas. Y, por supuesto, las agencias de protección privadas también tendrían un incentivo para encontrar a los perpetradores porque, entonces pueden obligar a los perpetradores a pagar una compensación a las víctimas en lugar de que tengan que pagar toda la compensación. En el otro caso, expliqué que el contribuyente, la víctima, como contribuyente, debe pagar adicionalmente por el encarcelamiento de estas personas. Además, una industria de la seguridad privada, competitiva y basada en contratos tiene un efecto general de promoción de la paz. Los estados son, como ya he indicado, por naturaleza, instituciones agresivas porque pueden causar y provocar conflictos y luego decidir los conflictos a su favor. O, para decirlo de otra manera, un monopolista de la toma de decisiones final financiado con impuestos puede externalizar el costo de su propio comportamiento agresivo a los contribuyentes desafortunados, y debido a eso, tienden a participar en un comportamiento más arriesgado y agresivo de lo que lo haría si tuviera que pagar todo. El costo de participar en un comportamiento agresivo usted mismo. Además, las compañías de seguros son por naturaleza, por así decirlo, organizaciones defensivas. Por un lado, porque cada acto de agresión es costoso y si participa en actividades agresivas, debe cobrar primas más altas a sus propios clientes. Y eso implicaría que pierdes clientes ante empresas que se comportan de forma no agresiva.
Y las compañías de seguros son organizaciones pacíficas por otra razón también. No puede asegurarse contra ningún tipo de riesgo. Hay ciertos riesgos que no son asegurables. Puede asegurarse contra el riesgo de que su casa se incendie. Puede asegurarse contra la muerte por accidentes, etc. Y no puedes asegurarte de no quemar tu propia casa o suicidarme mañana en un intento de suicidio. Ahora, la implicación de esto es que tampoco puedes asegurarte de que la gente te haga algo, te golpee. Si tú mismo provocaste el conflicto. Las compañías de seguros no cubrirán este riesgo de ser golpeado por otras personas a las que usted mismo agredió o provocó para que le hicieran algo malo. Es decir, las compañías de seguros solo lo protegerán y cubrirán el riesgo de ciertos riesgos si usted mismo se somete a un código de comportamiento civilizado. Si solo dices, mira, me comportaré de una manera agradable, nunca provocaré a nadie, etc., solo entonces te protegerán, pero no si te comportas de manera incivilizada. Y esto también implica que las compañías de seguros, en general, insistirán en que no participe en la justicia vigilante. Es decir, que te tomes la justicia por tu mano porque esto implica el riesgo de que terceras partes se involucren en el conflicto. Así que, en general, insistirán en que, cada vez que surjan conflictos, debe someterse a algunos procedimientos regulares para averiguar cuál fue el curso de los acontecimientos, quién inició ciertas cosas, quién respondió de tal o cual manera. Eso es, la justicia vigilante será, en general, prohibida o casi imposible por las compañías de seguros que insisten en que para reducir nuestros propios costos de operación, para hacer posible que se le ofrezcan primas más bajas, debe someterse a este tipo de procedimientos. Además, las compañías de seguros realmente alentarán a las personas a poseer armas. ¿Se da cuenta de que los estados intentan desarmarnos? Imagina que vas a una agencia de protección y la agencia de protección te dice, mira, antes de que empiece a protegerte primero, tienes que entregarme todas las armas. Los cuchillos de los cajones de la cocina, los revólveres, lo que sea. Ahora, cualquier persona normal diría, este es un extraño protector que insiste en primer lugar en que debo entregar todo lo que pueda usar para defenderme, y solo si les he entregado todas estas cosas, solo entonces posiblemente me protegerán. Uno pensaría que este es un tipo de organización sospechoso. Las compañías de seguros que harían algo como esto obviamente saldrían del negocio al instante. En cambio, le ofrecerán primas más bajas si puede demostrar que sabe cómo manejar armas de manera segura para defenderse, porque entonces el riesgo de que suceda algo por lo que tengan que pagar es menor. Obtienes tarifas de seguro reducidas, por ejemplo, si tienes una caja fuerte en casa en este momento. De la misma manera, saber cómo usar las armas tendería a reducir las primas. Por último, y lo más importante, un sistema de agencias de protección en competencia tendría un doble impacto en el desarrollo de la ley. Por un lado, permitiría una mayor variabilidad de la ley. Es decir, en lugar de imponer un conjunto uniforme de normas a todos, como en condiciones estatistas, las agencias de protección podrían competir entre sí no solo a través del precio, sino también a través de la diferenciación de productos. Podrían existir, por ejemplo, agencias de protección católicas o aseguradoras que aplicarían el derecho canónico.
Podría haber agencias judías que apliquen la ley mosaica, agencias musulmanas que apliquen la ley islámica y agencias que apliquen la ley secular o cualquier variedad de otras. Todos ellos sostenidos por una clientela que paga voluntariamente. Los consumidores podían elegir la ley que se les aplicaba a ellos y a sus bienes. Nadie tendría que vivir bajo la ley extranjera. Y, por otro lado, el mismo sistema de producción de derecho y orden privado promovería una tendencia hacia la unificación y armonización del derecho. Porque la ley doméstica, es decir, la ley católica, la ley judía, la ley romana, etc., se aplicaría, por supuesto, solo a las personas y propiedades de aquellos que la hubieran elegido. El derecho canónico, por ejemplo, se aplicaría solo a los católicos profesos y se ocuparía únicamente de los conflictos intracatólicos. Sin embargo, también es posible, por supuesto, que un católico pueda entrar en conflicto con un suscriptor de algún otro código legal, por ejemplo, un musulmán. Si ambos códigos legales llegaran a la misma conclusión o a una conclusión similar, no surgirían dificultades. Sin embargo, si los códigos legales en competencia llegaran a conclusiones claramente diferentes, como lo harían, al menos en algunos casos, por supuesto, entonces surge un problema. Ahora bien, el derecho interno, es decir, el derecho intragrupo, sería inútil en este caso. Pero, naturalmente, cada asegurado querría protección contra la contingencia de conflictos intergrupales. Además, en esta situación, no puede esperarse que un asegurador y los suscriptores de su código de leyes simplemente subordinen su juicio al de otro asegurador y su ley. Más bien, para todas las partes involucradas, nuevamente solo hay una forma creíble y aceptable de salir de esta situación, y es que, desde el principio, cada aseguradora se vería obligada a someterse a sí misma y a sus clientes a un arbitraje por parte de terceros verdaderamente independientes. Y este tercer partido no sería solo una entidad independiente, sino que al mismo tiempo sería la elección unánime de ambas partes. Se acordaría debido a su complejidad o a su capacidad comúnmente percibida para encontrar soluciones justas y mutuamente aceptables en casos de conflicto intergrupal. Además, si un árbitro, como expliqué antes, fracasara en esta tarea y llegara a conclusiones que fueran percibidas como injustas o sesgadas por una de las aseguradoras o sus clientes, es probable que esta persona o agencia no sea elegida como árbitro nuevamente en el futuro. Y como resultado de la cooperación constante de varias aseguradoras y árbitros, se pondría en marcha una tendencia hacia la unificación de la propiedad y el derecho contractual y la armonización de las reglas de procedimiento, prueba y resolución de conflictos. Al comprar un seguro de protección, cada asegurador y asegurador participa en algún sistema integrado de prevención de conflictos y mantenimiento de la paz. Cada conflicto y reclamación por daños, independientemente de dónde y por quién y contra quién, caería siempre en la jurisdicción de una o más agencias de seguros específicas y sería manejada por la aseguradora nacional de una aseguradora y la ley nacional o por las llamadas disposiciones y procedimientos de derecho internacional acordados por todos de antemano. Entonces, en una palabra, en lugar de conflicto permanente, injusticia e inseguridad jurídica como en las condiciones actuales de estatus en una sociedad de derecho privado, la paz, la justicia y la seguridad jurídica prevalecerían. Se acabó el tiempo y he terminado. Gracias. Gracias, señor Ope. Por favor, siéntase cómodo para quedarse aquí o simplemente únase a mí aquí para responder un breve diálogo. Diálogo, la oportunidad de hacerlo. E eu começo perguntando para a plateia se alguém tem alguma pergunta. Bom, teve, Competencia y días felices en el micrófono. Vamos lá, então.
uma pergunta, por favor, seja breve só por causa da questão do tempo. Eu peço que tragam um microfone, já que o evento está sendo gravado e transmitido ao vivo também na internet, e para os nossos registros. Tal vez debería mencionar que mañana mi discurso será algo más corto que hoy, por lo que ciertas preguntas que puedan surgir hoy tendré más tiempo para responder mañana que mañana también. Alguien pensó que yo sería el último orador del día y que no tendríamos menos limitaciones de tiempo de las que realmente tenemos. Mañana seré el último orador del día y mi discurso será más corto, lo prometo. Así que, como consuelo en caso de que no pueda responder a todas las preguntas que puedan surgir ahora, participe en el profesor Hoppe. Nós temos aqui o nosso presidente do Mises que vai participar também com uma pergunta ao professor Hoppe. Mas, por favor, então, a sua primeira pergunta. Profesor Robert Nozick, Agencia de Privacidad, Conflicto Privado pero Inevitable Ultra Mínimo y, en consecuencia, sobre essa questão das agências de proteção privadas, porque o Nozick desenvolveu esse raciocínio, só que ele é crítico à ideia de agências de proteção privada, porque ele acredita que elas vão inevitavelmente entrar em conflito, e isso acabaria levando à necessidade de que se criar um Estado ultramínimo e, consequentemente, um Estado mínimo. Queria que você desse sua opinião sobre a argumentação do Nozick contra essa questão das agências de proteção privadas. Considero que su respuesta es completamente insatisfactoria. ¿Por qué las compañías de seguros necesariamente entrarían en conflicto entre sí? Porque si entran en conflicto entre sí, eso aumenta el costo de operación de estas compañías de seguros y perderían clientes si se involucran en este tipo de comportamiento. Y en general, sabemos que la hay. Como en todos los demás campos, también hay razones fundamentales por las que las compañías de seguros no participarían en acuerdos de cártel. Porque los cárteles tienden a desmoronarse primero debido a la presión interna, por así decirlo. Ese es el hecho de que la empresa más eficiente, la más eficiente, saldría perdiendo en cualquier acuerdo de cártel y las empresas menos eficientes se beneficiarían de cualquier acuerdo de cártel. Entonces, ¿por qué los miembros más eficientes de un cartel se involucrarían en tal comportamiento? Y en segundo lugar, existe una presión externa porque pueden surgir nuevas empresas y entrar en competencia. ¿Debería el cártel ser capaz de reducir la oferta de servicios y elevar el precio? Así que, de nuevo, encuentro las objeciones de Nozick completamente superficiales. Fantasía, fantasía, porque sin ninguna base en la teoría económica en absoluto. Hélio, por favor, se eu gostaria de fazer a pergunta. Hay una pregunta de uno de los miembros del equipo de Maíces Brasil. Lo diré primero en inglés y luego en portugués. Profesor, según su explicación, una monarquía tiende a proteger mejor la propiedad del pueblo que una democracia. En ese sentido, ¿cómo se analizan las recientes revoluciones en los países islámicos que tienen como objetivo superar a las monarquías e instituir democracias en portugués como una monarquía para proteger la democracia privada? Uma monarquia tende a proteger melhor a propriedade privada do que uma democracia. Nesse sentido, como o senhor analisa as recentes rebeliões nos países monarquías islámicas y democracia? Tirar monarquias e instituir democracias. No soy un acusado de una monarquía. No soy monárquico. Las monarquías también son estados. Los estados son organizaciones de estafa en todas partes. Pero si nos fijamos en la situación actual, fue interesante ver que, por supuesto, las monarquías que estaban bajo ataque manejaron los ataques con mucho más éxito que aquellos estados que eran dictatoriales.
que se consideran a sí mismas administraciones públicas, administraciones republicanas. La situación en Marruecos y Jordania es significativamente mejor que la de Libia y Egipto, por ejemplo, lo que indica precisamente lo que he dicho. En términos relativos, y debo agregar, las dictaduras son típicamente las consecuencias de la democracia. La democracia se encuentra con dificultades y luego el resultado de las dificultades con las que se encuentra. Las democracias es la construcción de dictaduras. Las dictaduras son un fenómeno republicano, no monárquico. Hitler era ciertamente más democrático, por así decirlo, que el Kaiser alemán. Stalin era ciertamente más democrático que el zar ruso. El zar ruso no era una persona muy agradable, pero en comparación con lo que vino después, era una persona maravillosamente agradable. El Kaiser Guillermo II no era la persona más grande de la tierra, pero en comparación con Hitler, por supuesto que era un buen hombre. Así que tenemos que comparar las cosas de una manera equilibrada. Y de nuevo, la situación actual parece indicar que las monarquías son, en general, un sistema mejor que las democracias que se convierten en dictaduras, etc. Eu acredito que uma polêmica como essa merece uma pergunta bônus. Então, a gente abre para uma terceira pergunta. Alguém gostaria, aqui na plateia, por favor? O microfone, por favor, ali. Só levanta para ficar mais, por favor, para ficar mais fácil. Isso. Aqui. Oi, desculpa. Bom, fica lá, fica à vontade. A gente vai deixar então para amanhã, que vai ter mais um debate, a sua participação. Daí, muito obrigada de qualquer forma. Por favor. Buenas tardes. Tal vez debería haber tenido una monarquía. También. Una vez más, no soy un gran aficionado a la historia en lo que respecta a Brasil, pero mi impresión fue que si Brasil hubiera mantenido la monarquía, hoy podrían estar en mejor forma. Además, luego se les da que se deshicieron de él. Buenas tardes, profesor. Soy Marcel Van Hatten. Quiero preguntarle sobre el desarme. Tuvimos una gran discusión en Brasil sobre el desarme hace unos años y, al final, la población de Brasil dijimos no al desarme. Pero hace poco, hace 2 días, estuvimos aquí en Río de Janeiro. Estoy seguro de que conoce uno de los eventos más tristes de la historia de Brasil, un ataque terrorista en una escuela. Y bueno, las muertes aún no se habían contado y los activistas pro desarme ya estaban afirmando y tuiteando que el desarme de la población civil de Brasil era necesario. Y si estuvieran desarmados, quiero decir, si estuviéramos desarmados, no lo haríamos. Este tipo de ataques no serían posibles en este objetivo. Así que creo que cada uno de nosotros aquí tiene que ser lo suficientemente competente para defender estas ideas, quiero decir, o para dar argumentos en contra de estas ideas de desarme. ¿Qué dirías de esto en esta misma situación que estamos enfrentando aquí en Brasil? Porque estoy seguro de que cuando salgamos de aquí, enfrentaremos otra gran discusión en Brasil sobre personas desarmadas. Gracias de nuevo. He oído hablar del incidente. No estoy familiarizado con los detalles de la misma. Bien podría ser, como en muchos casos en los Estados Unidos, que estos ataques ocurrieran, por supuesto, contra objetivos donde la gente misma no estaba armada. Exactamente. Así que esto es probablemente, supongo que este es probablemente el caso de Brasil. También que si estas personas que habían sido derribadas en la fuerza hubieran estado armadas, entonces este loco habría sido asesinado más rápido. Antes y toda la catástrofe habría sido menor de lo que realmente resultó ser en los Estados Unidos. En la mayoría de estos casos, se trataba de lugares donde a las personas no se les permitía ir armadas y luego entraba alguien con armas, matando a todo tipo de personas.
si las escuelas, las universidades, etc., hubieran tenido lugar estos ataques. Si los empleados en estos lugares hubieran tenido armas, especialmente armas ocultas, los atacantes podrían haber sido eliminados mucho más rápido de lo que ocurrió. Si tienes que esperar a que venga la policía y la gente que quiere conseguir armas, los delincuentes siempre consiguen armas. Es entonces cuando prohibimos estas cosas. Prohibimos a los ciudadanos respetuosos de la ley, por así decirlo, tener armas. No podemos aprobar una ley que diga, miren, criminales ya no pueden tener armas. Y entonces los criminales dirán, oh, sí, claro. Quiero ser un ciudadano respetuoso de la ley, y ya no quiero ser un criminal. Y por eso tampoco tendré más armas.